¿Qué pasa, chavalín? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Espero que te encuentres muy bien, querido espectador. Esta es la toma 2 porque ahorita estaba grabando, pero lamentablemente mi tripié improvisado fracasó en su misión y se me cayó el celular. Entonces como que valió shit todo. Pero bueno, no hay tema, igual apenas estaba empezando a grabar, ¿no? Y ahora sí, ya que tengo las ideas un poco más claras, vamos a darle, vamos a darle. El día de hoy voy a hablar de dos cositas que no es que precisamente me hayan pasado o que hayan sido story time, pero que el día de ayer justamente estaba pensando, me estaba recordando, estaba meditando, estaba analizando y creo que vale mucho la pena hablar acerca de ello, ¿no? Eh, de lo primero que quiero hablar el día de hoy es de uno de los dos temas que quiero hablar el día de hoy. Es acerca de el álbum de Sayonara de Alvarito Díaz. ¿Por qué voy a hablar de eso? A lo mejor te preguntarás, bueno, la verdad no te vas a preguntar una shit porque seguro te vale shit. Pero bueno, un poco de contexto, ¿no? Estos últimos días he estado escuchando mi playlist porque sí, yo solo tengo una playlist, la verdad. No me gusta tener varias playlists. Y además para este punto en el que mi playlist ya tiene más de 2000 3000 canciones, creo que no vale la pena organizarlas en este momento, ¿no? Entonces, bueno, lo que hago es básicamente agarro mi playlist, le pongo play, pero le pongo en modo random, entonces así pues voy escuchando todas las canciones que me gustan. Aunque fíjate que eso no me gusta porque a veces siento que el modo random no es tan random. Siento que hay canciones que de verdad nunca me pone y canciones que de verdad me pone muy seguido. Pero bueno, la cosa es que normalmente siempre suelo escuchar en modo random, como digo. Entonces, por ejemplo, a veces que me sale una canción que, por ejemplo, no estoy en el mood o de plano no la quiero escuchar en estos momentos, pues nomás le doy skip, ¿no? Pero lo que he estado haciendo estos últimos días es escuchar mi playlist, pero no en modo random, sino en modo lineal, ¿sabes? Como para ir poco a poco regresando y y sintiendo más que nada las emociones o incluso simplemente sentir las líricas, sentir la base de las canciones como si fuera la primera vez. Porque la mayoría de los bangers que hoy considero bangers y que son parte de mi día a día, de mi daily diario, en algún momento fueron descubrimientos semanales o incluso recomendaciones musicales de otros amigos, de otras personas. Porque fíjate que eso es algo que siempre me ha encantado hacer. O sea, probablemente si tú, querido espectador, llegas a ser de pura casualidad alguien que me conoce, si estás viendo este video, lo más probable es que a ti en algún punto de mi vida te haya dicho de que, oye, recomiendan una canción, oye, siempre les digo esto a las personas, recomiéndame una canción que tú creas que es un banger, pero más importante que tú creas que yo jamás la haya escuchado en mi vida. Porque luego a veces les digo, recomiéndame un banger, y me recomiendan ¿cómo se llama? La novena melodía de Beethoven, man. O sea, es como, what the fuck, literalmente súper básico, súper mainstream. Vete a la shit, ¿no? Entonces, a mí me gusta hacer ese tipo de preguntas a las personas que yo conozco y que considero que tienen un buen gusto musical. Si de plano tienen un gusto musical de Sherman, super NPC y que de plano no les mueve la música, la verdad ni me molesto y ni les hago esa pregunta, ¿no? Pero bueno. Entonces, básicamente lo que he querido hacer es regresar y escuchar cada canción intentando recordar cómo se sintió por primera vez y preguntarme por qué están en mi playlist, ¿no? Entonces, bueno, como dije, ya llevo varios días en esto y llegué al punto en donde me encontré con el álbum Desayunar entero, que de plano lo escuché y guardé cada canción en la playlist. Entonces, me hizo recordar de una etapa, porque creo que sí, más que nada fue una etapa de mi vida, que la recuerdo de manera muy bonita. Básicamente, me acuerdo que... Ay, what the fuck? Como que quiero tener hipo, pero a la vez quiero bostezar, pero al final ninguna de las dos sale, ¿no? Pero bueno. Recuerdo una etapa de mi vida muy particular en donde prácticamente todos los días llegaba a la prepa
la escuela, las puertas de la escuela se cerraban a las 7 de la mañana. Yo recuerdo llegar a las 6:59 entre toda la multitud de los que llegan a duras penas. Entonces llegaba yo con mis audífonos escuchando prácticamente Sayonara. Eh, pues no siempre Sayonara, pero por ejemplo Sin Poderes, ¿no? Sin Poderes yo creo que es una canción que con la que me identifico porque creo que llegué a estar en una situación bastante parecida a la que relata Alvarito Díaz en sus líricas de esta canción. Y también porque me gusta mucho, o sea, creo que lo que más me gusta de Sin Poderes es que tiene, primero así como va fluyendo, va fluyendo, va fluyendo. Y luego para tres cuartos de canción, para la mitad de canción, ¡pum! Corta, deja de fluir y empieza a conectar, ¿sabes? Empieza de que le empiezan a salir cables del corazón y de la mente y de todo el cuerpo y se conecta con el universo, man. Además, básicamente así lo siento, a lo mejor se escucha medio marihuana, man, pero yo creo que está completamente acertado esta definición, ¿no? Entonces, por ejemplo, como dije, Sin Poderes, yo creo que fue de las que más me acompañó. También otras canciones que, por ejemplo, ya conocía en single, pero ya después las metió a Sayonara, que por ejemplo, Yoko. Yoko siempre fue una canción que a todo el mundo le mueve, o sea, si no te mueve de verdad, hay algo mal en ti. Aunque no hayas vivido una situación parecida a la que relata Alvarito Díaz en esa canción, siento que conecta con cualquier ser humano, ¿no? Pero en general con todo el álbum también recuerdo que llegaba escuchando de que Tristán, Rose por ejemplo, o a lo mejor Ralphie Chu con Gata, me así llegaba Vibing, o Rusowski con Bla Bla Bla, también es un pedazo banger bastante infravalorado. Entonces como que me hizo regresar a esta etapa de mi vida y recordé el por qué están en mi playlist esas canciones. Y yo creo que fue simplemente maravilloso. Creo que es un álbum que le recomendaría a cualquier persona y realmente lo quiero mucho, ¿no? Lo quiero mucho. Alvarito Díaz, pues lo quiero porque hace canciones que me gustan, pero realmente pues no he tenido el gusto de conocerlo. Pero de verdad se lo recomendaría a cualquier persona. Pero ahora, no solo estoy hablando de Sayonara, ahora quiero hablar de una ramita de Sayonara llamado Sayonara Finales Alternos, que yo creo que son las tres canciones más brutales de toda la discografía de Alvarito Díaz. No tanto por la canción como tal, sino por el seguimiento que le da a las canciones que tiene Sayonara, ¿no? Básicamente Sayonara, voy a hablar un poco del tema, relata lo que es vivir una relación en la que tiene altas y bajas, ¿no? A veces estás bien, a veces estás mal, a veces estás peor, a veces la recuerdas, a veces la odias, a esa persona, claro. Entonces, es un proceso bastante lineal. O sea, la conoces, te gusta, te enamoras, andan, después se pelean, después shalala, shalala, hasta que terminan terminando, vaya. Pero no solo terminando, sino más bien olvidándose de esa persona, sacándola de sus vidas. Entonces, básicamente, si termina Sayonara, creo que termina con No llores si me voy, me parece. No estoy tan seguro, pero me parece que sí. Entonces ahí termina el álbum. Sin embargo, como dije, Sayonara relata una relación, relata un tiempo en el que pasan muchas cosas. Entonces, por ejemplo, si escuchas No llores si me voy y a lo mejor no encaja contigo porque no es el tipo de final que tu historia como persona recibió o te hubiera gustado recibir, ¿no? Entonces Alvarito pensó en eso y fue donde creó Sayonara Finales Alternos, que es básicamente que tú escuchas el álbum y al final del álbum, como dije, está No llores y me voy, lo puedes cambiar por alguna de esas tres canciones que da y funciona como un final perfecto, porque no hay falla, no hay margen de error. Si no te gusta este final, puedes elegir el que más se acomode contigo. Y en general, yo creo que los cuatro finales son increíbles, o sea, de verdad, yo creo que cualquiera te puede gustar, pero no cualquiera te puede encajar. Porque, por ejemplo, No llores si me voy trata básicamente del final de una relación promedio, ¿no? Que ya como que
Alvarito se olvida de esta persona y decide como dejarlo ir, básicamente, ¿no? Es bastante simple, creo que no tiene tanto, no es tan complejo, pero bueno. Después hay otras canciones que no me acuerdo cuál es el orden, pero por ejemplo está Japón. Japón habla de... Es considerado un final, pero realmente yo creo que puede considerarse un inicio, un medio y un final a la vez. Porque yo creo que Japón es mi favorita. Siento que no es la que más encaja con lo que he vivido, pero siento que sí es mi favorita. Porque básicamente habla de que este Alvarito se da cuenta de que la persona, bueno, así abre la canción. Alvarito se da cuenta de que la persona que quería, que había anhelado, se va a casar, tío, se va a casar. Entonces, él relata como este sentimiento de, fuck, man, este, me quedé con la gana de tantas cosas, ¿sabes? Entonces, fuck, yo sé que estás a punto de casarte, pero quería decirte, por favor, no te cases. Todos los días pienso en llegar a tu casa. Ah, fuck, man, no manches, es mi favorita. No sabría explicar perfectamente cómo es este sentimiento, pero yo creo que cualquier persona que la escuche podría ser así. Entonces, básicamente, Japón habla de el sentimiento de que se quedó con la espinita, ¿no? Se quedó con la espinita de algo más, se quedó con la espinita de no haberlo logrado, se quedó con la espinita de que ya nunca lo se va a poder porque esta persona se va a casar. Entonces, ya no hay vuelta atrás, simplemente que te quedas con el sentimiento de que algo no terminó, ¿sabes? La espinita de que no hubo una conclusión. Luego, por ejemplo, está ¿Por qué eres así? ¿Por qué eres así? Me parece que es con Nati Peluso. Yo creo que es una canción bastante buena. Eh, es de mis favoritas, pero en un mood muy en particular. ¿Por qué eres así? ¿De qué habla? Pues básicamente de por qué eres así, ¿no? Habla de que la persona no, de que la otra persona no hizo más, no luchó más por salvar la relación, nunca le preocupó lo que tú sentías. Entonces, por ejemplo, oye, estás haciendo cosas que a mí no me gustan, que a mí me lastiman, y no piensas hacer nada al respecto para cambiarlo, porque eres así, ¿sabes? Entonces yo creo que básicamente relata como este sentimiento, obviamente en un diferente contexto, pero es básicamente la misma idea, ¿no? Y luego está Hattori. Hattori me hace el tema de finales alternos más interesante porque creo que aunque no tiene tanto sentimiento en el alma, creo que es bastante preciso y creo que sí puede llegar a encajar con lo que es un final eh, bastante común en las relaciones que existen hoy en día. Hattori, ¿de qué habla? Hattori olvida todo ese sentimiento de tristeza, olvida todo ese sentimiento de la espinita del sentimiento y de plano dice, fuck. Es como te da la vibe de que sin ti estoy mejor, ¿sabes? Qué bueno que todo terminó porque contigo estaba sufriendo y ahorita estoy en mi prime. Básicamente eso es Hattori. Yo creo que es un banger. Como dije, yo siento que no me representa, pero genuinamente es un banger, como dije. Entonces, creo que también, o sea, por eso digo que las tres canciones son increíbles. No llores y me voy, creo que es buena, pero no sé, es como muy universal, ¿sabes? Entonces, bueno, quería hablar de Sayonara y creo que eso fue todo. Creo que le diría a cualquier persona en el mundo que lo escuche, pero que lo escuche bien, porque es que Alvarito Díaz, en Sayonara, se escucha como que un álbum bastante mainstream, se escucha como que bastante, pues sí, bastante básico, bastante mainstream, como digo, ¿no? Pero en realidad, si te pones a escucharlo bien, si te pones a meditarlo, incluso si te pones a analizar cada parte del beat, te darás cuenta que no, que es completamente diferente. O sea, es un álbum que se siente tan mainstream y que pega tanto,
en general, como por ejemplo una discoteca o algo así, yo he llegado a escuchar gatitas sandungueras ahí, o incluso Mil Canciones, que es de mis canciones favoritas en el mundo mundial. Y, pero realmente si te pones a escucharlo bien, a meditarlo, te darás cuenta que es un sentimiento bastante profundo y de verdad es demasiado. Entonces, como dije, yo se lo recomendaría a cualquier persona, pero sobre todo que no se les pase escuchar finales alternos, porque yo creo que es la cereza del pastel. Es la definición de cereza del pastel. Pero bueno, de la segunda cosa que quiero hablar, y no es tanto como que algo, un hecho, no es tanto como un fact, sino es más bien como una... Como ayer en la noche como que me puse a filosofar, vaya. Es básicamente acerca de Gregor Samsa. Que tú te preguntarás quién es Gregor Samsa. Bueno, Gregor Samsa es el personaje que creó Franz Kafka para la Metamorfosis. Considero que es un libro que todo el mundo debería leer. Puede que la mayoría no lo entienda, vale shit que no lo entiendan, creo que es esencial que lo leas. Porque abre muchas puertas a muchos caminos de la vida y a mucho tipo de contenido, ¿no? Sí, literalmente es como la puerta de entrada, vaya. Entonces, pues bueno. ¿Qué pasa con Gregor Samsa? Gregor Samsa es una persona que un día se levantó siendo un fucking insecto, un fucking escarabajo, man. Y, y a pesar de, más bien, en lugar de preocuparse de que, what the fuck, ¿por qué soy un escarabajo? What the fuck, no manches, mi vida, what the fuck. El Bactum, básicamente lo primero que pensó es, fuck, man, no me puedo levantar de la cama porque tengo 6 patitas y no me puedo levantar. Y voy a llegar tarde a la chamba, ¿no? Ese fue básicamente su primer pensamiento al levantarse, al despertar y ver su cuerpo de una fucking cucaracha, man. Ese fue su primer pensamiento. Yo creo que parece bastante simple, realmente tiene una carga filosófica bastante fuerte, ¿no? Pero bueno, eso no es de lo que quiero hablar el día de hoy. Creo que la mayoría de personas conocen esta obra. De lo que quiero hablar es básicamente acerca de la filosofía que tiene Gregor Samsa como personaje. Yo mucho tiempo de mi vida llegué a creer que Gregor Samsa era una persona absurda. Del absurdismo ya llegué a hablar en otro video sobre Albert Camus y todo eso. Y hoy no voy a hablar tanto de eso porque como dije ya hablé de eso. Entonces voy a hacer como más o menos una recapitulación. Ay, no sé cómo llamarlo, la neta, me vale shit. Pero bueno, como dije, yo mucho tiempo creí que Gregor Samsa era una persona absurda, porque creo que él se daba cuenta, me parece que nunca se mencionó explícitamente que Gregor Samsa este, tenía cierto cariño por la vida, por así decirlo, y ni se, pero, a ver, es que me estoy haciendo muchas bolas, pero bueno, ok, aquí vamos otra vez, ¿no? Yo mucho tiempo creí que Gregor Samsa era una persona absurda porque él nunca nunca tuvo un propósito de vida. O sea, él más que un propósito de vida, él tenía una misión y es básicamente ser el sustento de su familia, ¿no? Él iba a trabajar para sostener a su familia y esa era básicamente su misión, pero como tal nunca tuvo un propósito de vida y nunca le interesó buscar un propósito de vida. Es por eso mismo que yo considero que él era un personaje absurdo. Sin embargo, me di cuenta que estaba equivocado. Pero antes de explicar por qué estaba equivocado, yo creo que hay que abordar más este tema porque, como dije, Gregor, al despertarse como una fucking cucaracha, lo primero que hace es pensar en ir a chambear. Y aquí hay varias maneras de interpretarlo, por eso había dicho que tiene una carga filosófica bastante fuerte. Primero, como dije antes, su misión, no su propósito, sino más bien su misión de vida era sostener a su familia. Entonces, al despertarse como un fucking insecto y no poder ir a trabajar, está fallando con esa misión, lo cual lo deja vacío. Pero tú entonces dirás, bueno, si lo deja vacío, no poder acudir a su misión, entonces significa que su misión no era una misión, sino un propósito de vida, ¿no? Yo te diré, fuck, la verdad es que tiene bastante sentido lo que me dices, pero no hay pruebas. O sea, no es que no haya pruebas, pues, sino que Gregor nunca hace ver
ni da ninguna referencia ni ningún tipo de mínimo sentido de que tiene un propósito de vida. Entonces yo por eso mucho tiempo creí que era una persona absurda. Sin embargo, ayer que me estaba meditando este tema, ay, me di cuenta que una persona es imposible que sea absurda si no se revela. Creo que de esto no hablé en el tema de Camus. Me parece que no, porque creo que lo vi bastante obvio, pero para ahorita hablar acerca de Gregor Samsa, yo creo que vale la pena mencionarlo. Entonces voy a hacer una recapitulación. ¿Qué es ser absurdo? Ser absurdo es darse cuenta que la vida no tiene sentido y que tú tampoco tienes sentido, que tu existencia, ni la existencia de nadie, ni la existencia del mundo mismo tiene sentido. Sin embargo, no hay que caer ante ello, ¿sabes? O sea, no hay que decir, fuck, man, mi vida no tiene sentido, man. O decir, fuck, man, el mundo no tiene sentido, ¿por qué vivo, sabes? Bueno, eso es básicamente el absurdo. Pero no puedes ser un absurdista, por llamarlo de cierta manera, si no te revelas. Y ahora te preguntarás, ¿qué es revelarse? Revelarse es darse cuenta que la vida no tiene sentido y sin embargo seguir viviéndola para ser capaz de disfrutarla. Revelarse significa que yo diga, fuck, man, la vida no tiene sentido, pero me vale shit. Igual ya estoy aquí, ¿no? Voy a disfrutar, voy a divertirme, voy a hacer que mi vida valga la pena aunque no tenga sentido. Eso es básicamente revelarse. Entonces, para tú ser una persona absurda, ocupas darte cuenta del absurdo y después revelarte. Si no cumples ambos requisitos, entonces simplemente estás estancado en un bucle infinito existencialista, ¿no? Y creo que es básicamente lo que pasa con Gregor Samsa. Gregor Samsa, al darse cuenta que, bueno, ya más desarrollado a la historia, llega el punto en el que, bueno, básicamente él como que intenta salir de su cuarto, entonces su familia lo ve en forma de cucaracha y ellos, ante la incertidumbre, no saben si realmente ese fucking insecto es Gregor Samsa o si es algún tipo de demonio que se lo comió o quién sabe qué, como digo, incertidumbre. Entonces, ante la incertidumbre, el papá de Gregor agarra una fucking manzana y se la lanza al fucking bicho y se le queda incrustada aquí como en el caparazón. Entonces, pues Gregor Samsa está prácticamente moribundeando, man, porque le acaban de lanzar un manzanazo, man, que le rompió literalmente todo su sistema defensivo físico, vaya. Entonces, ahora, de que no se puede quitar la manzana porque no tiene manos, se tiene patitas, entonces no se puede quitar la manzana que tiene incrustada. Y además tiene, pues, el daño que le hizo el golpe, ¿no? Entonces, bueno, la manzana eventualmente se va pudriendo, pero esto es más bien como una metáfora acerca de cómo se va pudriendo la vida de Gregor, ¿no? Entonces, conforme se pudre la manzana de Gregor, él también va perdiendo la vida, porque pues su sistema ya no funciona, ya le cuesta como que habilidades motrices y shalala. Entonces, ¿qué hace Gregor Samsa? Se queda, se resigna básicamente, se resigna, se queda en el cuarto y muere. Entonces, eh, aquí es bastante interesante porque tú puedes decir, bueno, Gregor Samsa era una persona absurda, pero que no era capaz de rebelarse, no porque no quisiera, sino más bien porque era una fucking cucaracha, man. ¿Cómo, cómo una cucaracha va a ser fucking absurdista, sabes? Entonces yo siempre tuve como esa forma de pensar, ¿no? No fue hasta ayer que me di cuenta que en realidad era equivocado. Gregor Samsa siempre fue un existencialista. Eh, Preexistencialismo, básicamente, en el que se dio cuenta de que su vida ya no tenía sentido, se dio cuenta de que ya no podía ir a trabajar, se dio cuenta de que ya no tenía ninguna función como miembro de una sociedad y se resigna y muere. Nunca se revela, aunque tiene la oportunidad de hacerlo. Yo siempre pensé, fuck man, ¿cómo se va a revelar si es un fucking insecto, man? Y luego me di cuenta de que, hermano,
realmente hay muchas maneras de revelarse, aun si eres un insecto. Si, si Gregor Samsa hubiera sido un absurdista, man, lo que hubiera hecho él es darse cuenta de que es un bicho, man. Se da cuenta de que eres un bicho, man, te resignas a que eres un bicho, sin embargo, no pierdes bueno, no pierdes el propósito, no pierdes la misión. ¿Qué haces? Dices, ah, bueno, soy un bicho, voy a salir a vivir la vida de un bicho, ¿sabes? Voy a salir de mi cuarto, voy a molestar a los inquilinos que estén ahí, voy a salir a la calle, voy a molestar a la gente que va por la calle, y si eventualmente muero, habré muerto como un fucking mártir, ¿no? Entonces, a mí se me hace bastante interesante, porque de verdad es bien machín. Este. Entonces, como dije, yo mucho tiempo creí que Gregor Samsa era el mártir del absurdismo, pero luego me di cuenta que era un fucking existencialista tibio, man. Y luego me puse a investigar al respecto porque o sea, era bastante acertado lo que estaba pensando en ese momento. Entonces me puse a investigar y justamente me di cuenta que Camus llegó a hablar de Franz Kafka porque al parecer Camus siempre fue como muy fan, por así decirlo, eh, de Franz Kafka como autor. De hecho, a mí siempre se me hizo muy interesante porque yo siento que la metamorfosis, este, aunque no es lo mismo, no es prácticamente, no es para nada igual, pero se siente con la misma energía que tienen las obras de Albert Camus. Por ejemplo, yo leí El extranjero y sentí como si estuviera leyendo Metamorfosis, man. Pero no por la historia, no por el personaje, sino por el feeling. Tiene un feeling que tú lo sientes y se siente igual, pero obviamente es completamente distinto, ¿no? También al momento de leer el mito de Sísifo, yo me di cuenta de este hecho, que es como que a Camus le cagaban las personas tibias. Y justamente ayer que me puse a investigar, él, bueno, Camus pensaba que Kafka era un tibio, man, porque él pensaba que Kafka era una persona absurda, pero que al final de sus obras convertía a todos los personajes que había creado, a todos los relatos, y los convertía en unos tibios y los hacía unos existencialistas, man. Entonces a mí se me hace bastante curioso, man, porque todo esto tiene años y años y años y años y años. Entonces, que apenas al día de hoy me ponga a pensar ese tipo de cosas y me dé cuenta que estaba razón, perdón, y me dé cuenta que yo tenía la razón y que vea que Camus también dijo lo mismo, men, hace 200 años, no sé, se me hace muy impactante, men. Entonces, básicamente, bueno, Camus nunca habló de Gregor Samsa como parte de la metamorfosis. Pero yo creo que es un buen punto de partida. Creo que, como dije, eh, Gregor era un fucking existencialista que se resignó a morir al darse cuenta que no podía cumplir su propósito de vida. Entonces se hizo un tibio, se convirtió en un tibio de la noche a la mañana, man. O más bien, siempre fue un tibio, pero nunca se animó a aceptarlo, ¿no? También es otra teoría que yo tuve, que es que Gregor Samsa nunca quiso existir, nunca tuvo ganas de vivir. Como que Gregor Samsa yo siento que es el típico personaje que no quiere morir, pero quiere dejar de existir, ¿sabes? Entonces, bueno, él siguió viviendo su día a día hasta que se dio cuenta que su vida ya no le funcionaba, ya no tenía sentido. Dijo, ah, bueno, creo que es el momento de liberarme. ¿Y qué mejor manera de liberarse que resignándose a la muerte? Esto es algo bastante importante porque yo creo que Camus llegó a hablar de ello en el mito de Sísifo, pero es un pensamiento que creo que puede dejar reflexionando a la mayoría de personas y en un limbo bastante fuerte, que es que el suicidio, bueno, Camus decía que el suicidio es el mayor problema filosófico del mundo mundial, pero a lo que quiero llegar es que el suicidio también
es la mayor expresión de libertad que existe en el mundo entero. No sé cómo plantear este pensamiento, este concepto, pero creo que es bastante evidente que para llegar al punto en el que te suicidas, o hay de dos, creo que Camus sí habla de esto en el mito de Sísifo, que, que no entiendes la vida o que de plano eres demasiado libre y eres tan, pero tan sumamente libre, te olvidas de todos los paradigmas, de todas las leyes, te vale shit, regresas a tu naturalidad, eres la persona más libre del mundo que dices, bueno, ¿cómo firmo esta libertad? Soy demasiado libre, ¿qué hago? Dices, voy a acabar con mi propia vida a manera de firmar mi libertad. Men, la verdad, suena bastante estúpido, pero cuando te pones a pensarlo te das cuenta que es bastante acertado y te lleva a lugares donde nunca habías llegado antes por tu mente cerrada, ¿sabes? Pero bueno, es básicamente todo. Creo que no supe desarrollar mi idea. Creo que todavía ni yo en mi mente la tengo completamente desarrollada. A la bestia, me acordé de fucking. ¿Cómo se llama este item? De Lil Baby, creo que se llama este motherfucker, man. También de Isaías, de fucking Brawlhalla, man. Pero está bien. Bueno. Fuck, ¿qué acabo de decir, man? Sí, pensar en estas cosas te lleva a lugares donde nunca te hubieras imaginado estar, adentro de tu propia conciencia, claro. Físicamente sigues sentado o parado o acostado en el mismo lugar donde siempre has estado. Pero bueno, espero haber logrado un cambio en ti, querido espectador. Bueno, no un cambio, sino más bien que tú medites tus propias cosas, ¿no? O que incluso medites esta misma situación y le llegues a sacar otra conclusión diferente a la que yo acabo de sacar. Pero bueno, es todo por el día de hoy. Gracias, cuídate mucho, ten una feliz vida y no dejes de pensar. Porque a lo mejor la gente dice, ah, estoy pensando. No, men, no estás pensando, simplemente eres un estúpido, pero bueno. Cuídate mucho, chavalín. Eh, y sí, al final todos somos humanos, pero creo que esa es la parte más importante del mundo mundial, ¿no? Y si no te das cuenta de eso o no entiendes lo que estoy diciendo, creo que hay un problema bastante grave por ahí. Pero bueno, chao chuchín, hasta la próxima.